Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia y quien te habla por aquí es tu hermano y servidor Francisco Rivero. Una vez más estamos aquí agradecidos y gozosos en el Señor para seguir compartiendo con ustedes esta maravillosa carta como lo es la carta a los romanos. Hoy no nos puede acompañar el hermano John, pero estamos aquí nosotros. Siempre puede uno, puede el otro, pero lo importante es seguir adelante con las enseñanzas, seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Amados hermanos, les animamos a seguir adelante y que puedan estar estudiando esta carta que puede ser de mucha bendición y claridad para nuestras vidas cristianas. En este segmento vamos a tratar la segunda parte del capítulo 8 de Romanos. Quedamos en el versículo 11 en el anterior segmento y hablamos de que el espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, y ese que actuó y levantó a Cristo de los muertos, ahora opera en nosotros vivificándonos para una vida de obediencia, para una vida que dé frutos dignos de arrepentimiento, para una vida que glorifique a Dios en cada una de nuestras etapas y de nuestro peregrinar diario. Vamos a seguir ahora en el versículo 12 y trataremos de alcanzar lo más posible, de cubrir lo más posible para adelantar. Son capítulos muy intensos, son capítulos pero muy jugosos, con mucha carne y que hay que ir paso a paso, pero que sin duda alguna traen una gran bendición y edificación a nuestras vidas. Nosotros como creyentes nos hemos gozado, el hermano John y mi persona nos hemos gozado con esta carta que trae tanto bien. No solamente esta carta, como lo dijimos al principio, toda la escritura es muy útil, es maravillosa para nuestras vidas, nos encarna la persona de Cristo cuando la leemos y la obedecemos. Pero cada vez que uno va a estudiar particularmente una carta, un evangelio, uno se queda asombrado con esa carta o evangelio en particular. Y es lo que nos está sucediendo con esta carta a los romanos. Aunque, como decíamos al principio de este estudio, no es que sea un compendio o una teología sistemática, pero ciertamente contiene mucho material. Como también lo puede contener la carta a los Efesios, como también lo puede contener la carta de Santiago, como también lo puede contener la carta de Primera de Pedro, que es maravillosa y alienta a seguir adelante a pesar de los sufrimientos. Nos alienta a gozarnos a pesar de los sufrimientos de esta vida diaria. Pero esta carta a los romanos nos da muchas herramientas e instrumentos para entender lo que Dios de alguna manera, y decimos de alguna manera porque en ese secreto, en eso oculto que el Señor ha trabajado, en eso como Jesús le dijo a Nicodemo, que el viento tú sabes que viene y sabes que va, pero no sabes de dónde proviene y no lo puedes ver. No puedes ver cuáles son sus direcciones, simplemente siente los efectos. Y eso es algo que podemos ver en esta maravillosa carta. Podemos ver cómo Dios va produciendo en nosotros ciertos cambios y que Pablo con su particular enseñanza va enseñándonos a crecer en la búsqueda de esa estatura del varón perfecto. Entonces estamos en el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 17 principalmente. Y dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos o si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu, y ven que Pablo aquí habla de muerte, ¿no? Morirán, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido o no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos pasajes maravillosos, el versículo 12 nos dice que el creyente, desde la responsabilidad
desde el agradecimiento, está en deuda con aquel que lo salvó. No estamos en deuda con la carne, que precisamente la carne también le pertenece al Señor. Pero no le estamos debiendo nada a ella. No le estamos debiendo nada a la carne. Porque el seguir los designios de la carne, el seguir la orientación, la disposición mental que está en la carne, que está en los designios de la carne, nos va a llevar a la muerte espiritual. Y mencionábamos, versículo 13, vivir según la carne, como ya hemos visto, Pablo no tiene en mente precisamente la muerte física. Versículo 13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo así? Él no tiene en mente precisamente la muerte física, porque aún viviendo según el Espíritu, Cristo, nuestro Señor, pudo morir. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, murieron. Y sería algo blasfemo incluso decir nosotros que Pablo o Pedro vivieron según la carne, porque se nos cae toda la Escritura, se nos cae todo el apostolado, se nos cae la confianza que Cristo puso en ellos y el Espíritu y el poder de Cristo que operaba en ellos, se cae todo eso. Ellos no vivieron conforme a la carne y aún así murieron. Entonces, si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero moriremos espiritual y eternamente. A eso está apuntando Pablo. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo no tiene en mente la muerte física, sino la espiritual. Porque siendo creyentes, morimos igualmente. Pero si seguimos los impulsos, la inclinación, la guía, como dice esta misma carta, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A eso se está refiriendo Pablo. Si seguimos la guía, el que es guiado por el Espíritu dará los frutos del Espíritu. Y allí se puede vislumbrar quién está siendo guiado o no. Mucho cuidado con eso, amados hermanos. El que muestra frutos de la carne constantemente no puede venir a decirnos a nosotros que está siendo guiado por el Espíritu. El hermano o la hermana que es carnal en su hablar, en su actuar, en su predicar, en su vivir, no está siendo guiado por el Espíritu. El que está viviendo según la carne estará dando frutos evidentes que son de la carne. Nosotros no podemos entrar en el corazón del hombre, pero Cristo nos dio la pauta para entender quién está siendo guiado por el Espíritu y quién no. Cristo dijo, el buen árbol dará buenos frutos, el mal árbol dará malos frutos. Y en esto los van a conocer. Y es lo mismo, aquí Pablo está tomando la misma idea. Y dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Estos van a hacer las obras de Dios. Estos van a procurar seguir las pisadas de Cristo. Estos van a seguir el ejemplo que Cristo dejó, como dice 1 Pedro 2:21. El ejemplo que Cristo nos dejó, los que son guiados por el Espíritu van a caminar tarde o temprano en ellos. Van a esforzarse por vivir en esas pisadas, en ese ejemplo, en esa caligrafía que el Señor nos ha dejado. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido o no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, no hemos recibido el sentir de la ley, el temor de no estar en confianza con Dios, sino un espíritu de un hijo, un espíritu de relación con nuestro Padre. No un espíritu que dice, si no puedo hacer esto, estoy mal con Dios. Si no alcanzo a dar este sacrificio, no puedo estar en comunión con Dios. Y era lo que podían llegar a sentir muchas veces muchos israelitas, mayormente los que estaban en pobreza o en necesidades económicas. ¿Cómo hago yo para llevar el sacrificio que este pecado que he cometido requiere? ¿Cómo hago yo para cumplir con el diezmo? Hablando de los israelitas, el diezmo requerido si no tengo.
había un espíritu de desasosiego, de necesidad, de temor. Pero ahora hemos recibido el espíritu de hijos y han recibido el espíritu del Hijo por el cual clamamos Abba Padre. Este espíritu de adopción que nos lleva a clamar Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De las maneras en cómo trabaja el Espíritu y la eternidad puesta en el corazón del hombre, somos confirmados. Eso nos lo confirma el Espíritu. Somos afianzados en esa realidad en Cristo. Somos hijos de Dios, no de los dioses greco-romanos. Les diría Pablo aquí a los hermanos que estaban en Roma, no de los dioses greco-romanos, somos hijos del único Dios. Y volviendo otra vez al pasaje 14, ¿cómo estamos confirmados? Porque aquí se puede abrir un abanico y a secciones y cosas por mirar. Muchos detalles, porque multitud de religiones las hay, multitud de denominaciones las hay. Y la mayoría de los adeptos, de los que están fervientemente adheridos a dicha religión, denominación, están confiados. Hay una confianza. Hay una confianza. Entonces, él está confiado, yo estoy confiado, el otro está confiado, todos están confiados. Entonces todos somos hijos porque internamente sentimos una confianza. Eso hay que revisarlo. Es un tema muy importante. Y lo primero que debemos decir al respecto de esto es que nuestra confianza de lo que somos y seremos descansa en quién es Cristo Jesús. En su persona, en su enseñanza, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Allí y solamente allí debe descansar nuestras primeras y últimas fuerzas. Allí, en lo que Él vivió, en lo que Él dijo, en lo que Él hizo y en lo que Él hará. Allí descansa toda la fe del evangélico, del cristiano, del Hijo de Dios. Y lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo vivió, lo que Cristo compartió, lo que Cristo manifestó estando en esta tierra, es lo que confirma si nosotros somos hijos de Dios o no. Si nosotros estamos viviendo conforme a Cristo vivió, porque como dice el apóstol Juan en su primera carta, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que estamos en Cristo Jesús, entonces debemos caminar como Él caminó. Debemos andar como Él anduvo. Esto es algo, una clara enseñanza. Y esto es algo que debemos tenerlo presente. Nosotros no podemos ignorarlo. No podemos ignorarlo. La vida de Cristo es lo que va a determinar lo que nosotros somos. Si nosotros no estamos en correlación con Cristo, entonces muy probablemente no hayamos creído al verdadero Cristo. Porque Cristo no nos ha llamado a ser unos estoicos o unos filósofos reflexivos que desde la distancia y desde su sabiduría simplemente ven y asienten lo que Él enseñó. No, Cristo nos ha llamado a ser participantes activos de su plan evangelizador para el mundo, de su plan de mostrar sus glorias, sus gracias, su misericordia al mundo. Cristo nos llamó a ser luz, Cristo nos llamó a ser sal, Cristo nos llamó a ser quienes lloran pidiendo justicia, Cristo nos llamó a ser pacificadores. Y allí es donde está el ejemplo, y allí es donde están las pisadas que el creyente debe seguir. Si el creyente no está siguiendo esas pisadas, entonces hay algo que está mal. Hay algo que él no está entendiendo, hay algo que él está dando por sentado, hay algo que él está pasando por alto, hay algo que él está ignorando, o hay algo que sencillamente este creyente está desobedeciendo abiertamente. Porque no hemos sido llamados para vivir una vida de pasividad, de indiferencia, de que si la gente se pierde, bueno, que se pierda, que la gente no conoce de Cristo, bueno, que no conozca. No. Nosotros en cierta manera hemos sido llamados a ser la voz de Dios en esta tierra.
Hemos sido llamados en una gran manera a encarnar la vida de Cristo en esta tierra. En un sentido representativo. Nosotros somos quienes representan a Cristo en esta tierra. Nuestro caminar debe mostrar los frutos dignos de arrepentimiento. Debe mostrar una vida transformada por Cristo Jesús. Nuestro caminar debe mostrar eso. Nuestro caminar debe mostrar al mundo lo que es el amor de Dios por el mundo. El dinero que nosotros manejamos debe mostrarle al mundo cómo manejar el dinero. Como decía cierto predicador, a los cristianos se les ha dado el dinero. Dios le ha dado el dinero a los cristianos para mostrar al mundo que el dinero no es su Dios. Todo lo que hacemos, y volviendo aquí, tú puedes estar muy confiado, volviendo al punto, tú puedes estar muy confiado. Sí, porque la Biblia aquí dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto lo podemos encontrar en el unicitario, en el mormón, en el testigo de Jehová, en el adventista, en el islamita o en el católico romano. Lo podemos encontrar en el budista, en el hinduista. Lo puedes encontrar en muchas partes, esa confianza de que están haciendo las cosas bien. Y que por ende, si seguimos simplemente esa lógica de que si yo me siento bien, si tengo un testimonio interno, ese testimonio interno se colige, se relaciona con una verdad externa y palpable y objetiva y verificable como lo fue la vida de Cristo. Que no solamente los evangelios, sino incluso el mismo Flavio Josefo dice que Cristo fue un hombre que hizo maravillas, hacedor de maravillas. No solamente la Biblia habla de él, tenemos testimonios cercanos a los tiempos de Cristo, como Plinio el joven hablándole al emperador Trajano de qué hacía con estos cristianos que adoran a ese tal Cristo. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sido llamados a encarnar la vida de Cristo. Y si estamos encarnando la vida de Cristo es precisamente porque estamos siendo guiados por el Espíritu de Cristo. Porque la inclinación, como lo hemos visto en el capítulo 8, la inclinación, la orientación de la carne es enemistad contra Dios. Es a no someterse al plan de Dios. Es no someterse a la voluntad de Dios. La carne se va por una vía distinta a lo que el Espíritu de Dios nos lleva, nos aflige, nos exhorta, nos compromete a hacer. Entonces, cuando la carne tira por un lado, el Espíritu tira por el otro. Y esto es lo que Pablo propone en Gálatas, en Colosenses, que dentro de nosotros es una lucha de lo que son los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Las tentativas de la carne y las aspiraciones del Espíritu. Entonces, si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, y esto para que nos analicemos a nosotros mismos en esa confianza, si estamos teniendo una confianza ciega, si es un mero fideísmo, como se dice la palabra técnicamente, si es un fideísmo, si son saltos de fe, no, yo soy hijo de Dios porque yo soy hijo de Dios. No. El que es hijo de Dios va a andar como Cristo anduvo. Efectivamente, nosotros no podemos sanar muertos o levantar paralíticos o dar vista a los ciegos, no podemos. Porque ese poder depende de Dios. Y Dios puede hacerlo a través de nosotros, claro que sí. En un momento particular, cuando a Él soberanamente lo quiera. Pero hemos sido llamados a vivir como Cristo vivió. Andando siempre, haciendo bien a los hombres. Hablando siempre con la verdad. Dando al que no tiene, ayudando al afligido. Liberando al cautivo. A eso nos ha llamado el Señor. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En paralelo con Cristo, Él es el Hijo de Dios. Ahora nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Cristo es el heredero de Dios. Ahora nosotros hemos sido hechos herederos de Dios. Y por ende ahora somos coherederos con Cristo. Pero no sin antes una responsabilidad y condición.
El pasaje lo deja muy claro. Dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos junto con Él, seremos glorificados junto con Él. Entre el indicativo y el imperativo, Dios hizo esto, nosotros debemos hacer aquello. Aquí indica lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios hace, pero también indica lo que nosotros debemos hacer. Debemos seguir adelante en obediencia a ese Señor que nos ha rescatado. Y si Él ha padecido por mí, ahora yo padezco por Él y junto con Él. Por causa del Evangelio, por causa de su palabra, por causa de su verdad. A eso nos llama. Versículo 18 al 25. Y aquí hay un paréntesis maravilloso. Un paréntesis que muestran los efectos presentes y por venir de la obra del Espíritu en nosotros. Y no solo en nosotros, sino también en la creación misma, lo que va a suceder. Pablo está aquí alentando, y lo hemos dicho, Pablo está ayudando a los hermanos a entender cómo vencer, cómo tener victoria en la tentación, cómo tener victoria en cuanto a la carne. Pero esos efectos no solamente son en el presente, sino que incluso en el porvenir, la obra del Espíritu va a tener un efecto en nosotros. El versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, este es un paréntesis que hay. Este versículo dice, si nosotros padecemos juntamente con Él, ¿no? Y ahí introduce la idea del padecimiento. Si nosotros padecemos juntamente con Cristo. Y este versículo 18 dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Había aflicciones en ese tiempo presente para Pablo? Claro que sí. ¿Había aflicciones en ese tiempo presente para los hermanos en Roma, judíos, gentiles? Claro que sí. Por causa de Cristo. Había padecimiento por causa de Cristo. Aquí Pablo muestra y alienta a padecer junto con Cristo. Si padecemos junto con Él, seremos glorificados con Él. Es como si dijera, padezcamos por Cristo, porque la gloria que viene para nosotros no es comparable con nada. Esto era algo clarísimo para Pablo, pues tenía por pérdida todas las cosas para ganar a Cristo. Pablo había entendido muy bien que el morir era ganancia en Cristo Jesús. Y por eso vivía tan desprendidamente. Las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Claro, Pablo tenía certeza total de esta realidad que nosotros vamos a vivir, que tú y que yo, hermano, vamos a vivir. Esta realidad es algo que cuando lo creemos, lo interiorizamos, lo vivimos, nos va a dar una confianza, una gallardía para vivir de tal manera que las aflicciones del tiempo presente no paren, no detengan la obra que Dios está haciendo en nosotros, por nosotros, con nosotros, mientras llega esa gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, en todos nosotros, en todos aquellos que han creído en Cristo. Entonces Pablo en este paréntesis comienza diciendo, el versículo 17 dice, porque si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Pero luego entra el 18 y dice, ¡hey! Pero entiendan esto, amados hermanos, que estas aflicciones, que estos padecimientos que podemos tener con Cristo, no se comparan en nada con lo que ha de venir. No se compara en nada con la gloria venidera que ha de revelarse en nosotros. Entiendan esto, interioricen esto, vivan esto, amen esto, atesórenlo en sus corazones. Las aflicciones del tiempo presente que vivimos o que podemos padecer por causa de Cristo no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación misma aguarda
espera que aquella gloria que ha de manifestarse de modo antropomórfico, lo dice, como si la creación estuviera esperando. Pablo muestra que incluso la creación, la vida animal, vegetal, espera, aguarda pacientemente aquella gloria segurísima que Cristo traerá. Entonces, padezcamos juntamente con Cristo mientras esperamos esa gloria venidera, esa glorificación venidera que Él traerá. Espérenla, así como incluso la misma creación gime y la espera. Dios ha puesto todo temporalmente sujeto a la vanidad, a la degradación. Él ha permitido, Él lo ha dejado así. Él no ha hecho el cambio. No, Dios ha sujetado las cosas a vanidad, a degradación, hasta que venga aquella gloria que, como dice en el versículo 18, en nosotros, incluso en la tierra misma, ha de manifestarse. Incluso en nosotros ha de manifestarse. Versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. La libertad será a muy grandes rasgos, no solo en el humano, será el beneficio de todo el medio ambiente, en el cual el pecado fue ejercido y aplicado, limpiando así todo lo que se ensució por aquella mancha que hasta hoy empaña todo. Hasta hoy estamos empañados por esa mancha del pecado. Pero en esa venida gloriosa del Señor, en ese regreso glorioso del Señor, todas estas cosas serán restauradas, libertadas, limpiadas, quitadas de en medio. Versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. La libertad será muy grandes rasgos, ¿verdad? Como dijimos, no solo el humano, sino incluso el medio ambiente será liberado. La creación y nosotros gemimos esperando tal momento. La creación, por la libertad de este estado constante de corrupción, y el humano espera la adopción de su cuerpo. El espíritu de adopción son las primicias. Eso es lo que estamos esperando hasta el sol de hoy. Versículo 22 y 23. Versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, ¿para qué va a esperarlo? Si lo está viendo, si ya lo tiene, ¿para qué va a esperarlo? En esperanza fuimos salvos, con promesas por venir, ¿verdad? Fuimos salvos en el pasado, en el momento en el cual creímos. Y eso, algunos le llaman la salvación, la primera fase de la salvación, le llaman algunos. Yo estoy de acuerdo con esa visión. La primera fase de la salvación, hemos sido salvos al momento de creer en Cristo. Pero también hay un llamado genuino, bíblico genuino, a permanecer en Cristo. Esto no lo hacemos por nuestra fuerza, esto no es la perseverancia para ganarnos la salvación. No, al creer en Cristo tú eres salvo. Pero luego de ahí en adelante, tú debes permanecer en Cristo. Por el poder de su fuerza, por la operación del Espíritu en ti, por la vivificación del Espíritu en nuestros cuerpos, por los medios, por las maneras que el Señor nos provee para perseverar. Pero debemos perseverar. Entonces fuimos salvos en el momento en que creímos. Esto es necesario reconocerlo y meditarlo constantemente para tener confianza. Hemos sido salvos al creer en Cristo Jesús. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y al 3. Si creemos en el Evangelio, si permanecemos en él, somos salvos. Si guardamos ese Evangelio, esa confesión de que hemos creído y hemos confesado al Señor Jesús, realmente somos salvos. Nosotros esperamos una ciudad por venir, unos nuevos cielos, una nueva tierra, donde mora la justicia. En esa espera somos y seremos salvos, esperando estas cosas. Versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Un comentario, ¿verdad? En este verso serían las palabras del maestro, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
El mismo maestro comentaría este pasaje y diría, sí, bienaventurados los que no ven y creen. Esperamos ansiosamente por la pasión, poder y ánimos que el Espíritu nos infunde aquel día. Por todas estas cosas, por esa pasión, por ese poder, por ese ánimo que el Espíritu nos da, esperamos pacientemente aquel día donde todas las cosas serán restauradas. Y de igual manera, ahí termina el versículo hasta el versículo 25. Ahí termina ese paréntesis de los efectos del Espíritu, de la obra del Espíritu en nosotros. Hay una especie de paréntesis allí bien marcado. Pero el versículo 26 comienza, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Volvamos al versículo 17, donde él dice, y si somos hijos, que viene hablando Pablo de la guianza del Espíritu, de no vivir conforme a la carne, que hemos recibido el Espíritu de adopción, que clamamos Abba Padre. Luego mete este paréntesis del versículo 18 al 25 y luego sigue. El 17 termina diciendo, y si hijos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y de allí saltamos al 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, vamos a padecer con Él, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos ni cómo pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo sigue argumentando y enseñándonos cómo el Espíritu intercede y nos ayuda en todas nuestras aflicciones del tiempo presente y a cómo padecer junto con Cristo para que también junto con Él seamos glorificados. A diferencia de la ley, que era débil a causa de la carne, y esto tenemos que recalcarlo, la ley no era mala, la ley era buena, era santa, era espiritual, pero era débil por causa de nuestra carne. Por causa de nuestra carne. Pues la ley no puede fortalecernos, aunque sea buena, espiritual y santa. Pero el Espíritu no tiene ni esta ni ninguna limitante. El Espíritu viene, entra, nos cambia, nos transforma, nos da vida, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece espiritualmente. Cuando la ley fallaba o se debilitaba por su labor a causa de nuestra debilidad, el Espíritu en cambio fortalece nuestros cuerpos, nuestras carnes, nuestros cuerpos mortales. Donde la ley se quedaba limitada, sin nada más que hacer, el Espíritu entra y nos fortalece, vivifica, cambia, renueva, regenera lo que es necesario. Claro, esto no es a expensa de nuestra voluntad. Nosotros, como dice Pablo, somos llenos del Espíritu, buscamos esa llenura del Espíritu. Debemos buscar esa llenura del Espíritu constantemente, genuinamente. Debemos buscarlo constantemente y genuinamente. Versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu sabe dónde estamos careciendo. Él sabe dónde estamos cayendo a causa de nuestra debilidad o necesidad. Ahí el Espíritu intercede por nosotros. Así que, amado hermano, muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Arrodíllate y ora, porque el Espíritu sí sabe cómo ayudarte. Si no sabes cómo pedir, pide al Espíritu que te ayude a pedir. Si no sabes qué pedir, pídele al Espíritu que te ayude a pedir correctamente. Y aquí llegamos a uno de los versículos más conocidos, muchas veces mal interpretados, pero unos versículos muy importantes. No son de escasa importancia, son muy, muy importantes. Así que vamos a ello. El versículo 28 dice, y sabemos, el Espíritu nos intercede, nos ayuda, nos guía, y sabemos que si padecemos alguna cosa, dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, sinergia, todas las cosas colaboran, cooperan, trabajan en conjunto
para nuestro bien. Ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios son llamados. El propósito de Dios, el propósito final. La salvación de nuestras almas. Llevarnos a la gloria. Hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Según este propósito. Los que son llamados según este propósito. Y los que han aceptado, los que han creído según este propósito. A estos todas las cosas les ayudan a bien. A los fariseos, a los judíos que estaban rechazando a Cristo, no, a ellos no, obviamente que no. Pero a estos que han creído, que son hijos, que han sido vivificados por su Espíritu, que son guiados por su Espíritu, que intercede el Espíritu por nosotros, a estos todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando no sabemos orar, aun cuando somos débiles, aun cuando la debilidad de nuestra carne nos gana, aun cuando estamos en aflicciones, en padecimiento, pero hemos sido salvos en esperanza. Tenemos la ayuda del Espíritu, la comunión del Espíritu, el amor de Dios en Cristo. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que aman a Dios y que Dios ama en Cristo son guiados, son ayudados por el Espíritu. Por Él, para que todo obre para bien. Dios llama a los hombres conforme a su propósito exclusivo y único. Estos pasajes muchas veces se han tomado para hablar simplemente de la predestinación, de la elección, si Dios llama antes, si Dios conoce después. Pero estos pasajes están hablando de la certeza del creyente que está en Cristo, de que todas las cosas que sucedan ayudan para bien. Este pasaje a un hermano que está en el Congo, que está en Nigeria, padeciendo persecución, poco y nada le dice si la elección fue antes o después. Si es que hemos sido salvos por presciencia, por proginosco, o por prorizo, por predeterminación, nada de eso le importa. Mientras están padeciendo persecución, mientras les están asediando sus casas, les quitan sus terrenos, nada de eso importa. Pero si este pasaje se ve como lo que Pablo está queriendo mostrar, que en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de las trabas, de los obstáculos del tiempo presente, Dios está con nosotros y que todas las cosas ayudan para bien, pues estos pasajes dan un ánimo increíble. Dios llama a los hombres conforme a su propósito exclusivo y único. No hay más propósitos, no hay más metas o diferentes destinos o planes para cada uno. No. Hay un plan. Y Dios llama a los hombres a ese plan de salvación en Cristo. Y los que aceptan están en Cristo y todas las cosas van a colaborar para bien. Porque Dios está llevando este plan a su fin. Dios está llevando cada paso de este plan a su cumplimiento exitoso. Aunque ciertamente muchos de nosotros pasamos a lo largo de la vida múltiples cosas, Dios tiene un destino previo para todos los que creen. Y ese destino, es conformarse, es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este versículo dice, a los que antes conoció, esta palabra griega y el uso de la misma en las escasas veces que aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a un conocimiento de antemano que Dios e incluso los hombres pueden poseer, porque se ha usado en otros pasajes donde los hombres de antemano conocen algo. Por tanto, no se está hablando de un amor especial elector. Pablo no está metiéndose ahora en el tema de la elección incondicional. No, Pablo está hablando de que Dios de antemano conoce quiénes son los suyos. Y esto es algo que todo cristiano debe decir, amén. Dios conoce todas las cosas. No voy a ponerle el adjetivo de exhaustivamente. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Ese es un atributo que Él tiene y Él conoce todas las cosas. Y a los que antes conoció, a los que Él sabía, a los que Él conocía de antemano, a estos también los ha llamado ahora para un destino glorioso.
¿Dios conoció a Israel de antemano? Sí. ¿Y los llamó a un destino glorioso? ¿Aceptaron? No, no aceptaron. No creyeron. No rechazaron el ser discípulos de Cristo. Rechazaron el ser partes de este plan, de este designio de Dios para con ellos. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Pablo enumera una lista de acciones de Dios sobre el hombre arrepentido y el creyente. El ordo salutis, ¿no? Entre comillas dicen algunos, u orden de salvación que se presenta en este y en el anterior pasaje, no habla de un amor elector o un conocimiento elector, habla de un conocimiento de antemano, un conocimiento previo. Puede estar hablando de un conocimiento del pueblo de Israel, que de antemano conoció, ¿verdad? Y lo dice. Lo dice más adelante, habla más adelante de su pueblo que de antemano conoció, refiriéndose a Israel. Y esto porque él mismo se encargó de guiar a los patriarcas hasta dicha finalidad. De conformarlos en un pueblo santo, reyes y sacerdotes para sí mismos, como dice Éxodo 18. Y aquellos que aman y amaron a Dios, Dios los lleva hasta el final. Dios los lleva de la mano hasta el final. La perseverancia es un tema importante en este pasaje. La seguridad que Pablo quiere transmitir no se basa en un decreto eterno y elector, sino en que Dios está haciendo la obra y está con nosotros. No es tanto la seguridad en un decreto, sino que sientas la cálida mano de Dios respaldándote y acompañándote en cada suceso que acontece en nuestras vidas. Y pregunta Pablo, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que conoció antemano también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a ellos los llamó. Los conoce de antemano y los predestina. Les hace un destino previo glorioso. Y los llama por su evangelio. Y ellos aceptan el evangelio. El creyente acepta el evangelio, cree al evangelio. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En medio de todas estas aflicciones, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Todos los medios, todo lo necesario para ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad carnal, en nuestros temores y aflicciones. ¿No nos dará todas las cosas? Pregunta Pablo. Si Dios conoce a los suyos de antemano, si Dios nos llama y nos lleva de la mano a la gloria, ¿quién puede interponerse? ¿Quién puede interponerse, amados hermanos? Si Dios nos ha dado a su propio Hijo para darnos salvación y vida, ¿cómo no nos dará junto con Él todo lo necesario para llegar y soportar hasta el final de nuestro peregrinaje en este santo evangelio? El mayor medio de gracia es Cristo mismo. Estando en Cristo, Él es el mayor medio de gracia. Él es la fuente misma de toda gracia. Él es la fuente misma de toda gloria. Él es la fuente misma de toda verdad. Él es la vida misma. Él es el pan mismo. Es la provisión, la fuente de agua para nuestra sed. La fuente de justicia para nuestros pecados. La fuente de perdón para nuestra maldad. Si nos ha dado a Cristo, ¿qué otra cosa no nos puede dar el Señor? No estamos hablando material, porque aquí Pablo no está hablando de cosas materiales precisamente. Está hablando en un contexto de gemidos a la gloria, de gimiendo mientras vamos paso a paso a la gloria, de que en las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que va a venir, con lo que Cristo va a traer en su revelación. Cuando Él regrese, cuando las nubes del cielo se abran y el Señor se muestre glorioso, allí
De eso es lo que está hablando Pablo, de perseverar, de caminar, gimiendo paso a paso hasta la gloria, porque el Señor nos ha conocido de antemano, porque el Señor nos ha predestinado a un destino glorioso. El Señor ha hecho previamente un destino glorioso, que es conformarnos a la imagen de Cristo, a la semejanza de Cristo, y nos ha llamado por su santo y perfecto evangelio. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién puede acusarnos si Dios es el estándar más elevado, el juez del universo? Y Él nos ha justificado. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros, al igual que aquella mujer adúltera de Juan 8, hemos sido perdonados por Cristo. Si Él no nos inculpa, ¿quién está limpio de pecado para hacerlo? ¿Cuál juez es mayor que nuestro Dios para encontrar fallos en sus declaraciones de justificación con respecto a nosotros? Él te ha perdonado a ti, me ha perdonado a mí, amado hermano y amado amigo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué? En Cristo ni los quienes, ni los que acusan y condenan, ni las situaciones externas, internas, nos pueden separar. Han sido vencidas. Ante las acusaciones, Dios nos defiende. Ante las condenas, Cristo nos guarda por causa de su muerte. Ante las pruebas contra el amor de Cristo por nosotros y el de nosotros por Él, Él nos ha dado el ejemplo, como oveja fue el matadero. Ahí está nuestro ejemplo. No vociferó, no discutió. Él enmudeció. Ahora nosotros, por su causa, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Nosotros seguimos caminando. A pesar de que suceda todo esto, tribulación, muerte, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, seguimos caminando a la gloria, porque Él nos ha vivificado, porque Él nos ha dado el ejemplo perfecto para caminar en obediencia. Él nos ha dado ese ejemplo. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante todo esto, ante lo alto, ante lo profundo, ante lo presente y porvenir, ante la espada, ante los peligros y un largo etcétera, Él nos amó en la cruz. Él nos vivificó, como dice en el capítulo 6. Él nos ha dado nueva vida. Vida en Cristo. En Cristo Dios ha puesto este amor salvífico. En Él recibimos todas estas cosas. Así que, amado hermano, este pasaje nos llama a tener una seguridad en medio de todo lo que atravesamos, amado hermano. En medio de las aflicciones del tiempo presente. Cristo nos ayuda. En medio de las ansias de un futuro glorioso, Cristo lo traerá y lo hará realidad. Él lo traerá a nosotros. Él traerá consigo su reino consumado. Y nosotros vamos a estar allí gracias a Él. Esto fue Romanos capítulo 8. En el próximo segmento hablaremos del capítulo 9. Estoy agradecido por haber terminado hasta acá el capítulo 8. Espero que esté siendo de edificación, de bendición para los que escuchan. El Señor les dé valentía para seguir adelante en el Evangelio. El Señor les guarde, el Señor les fortalezca, les anime, les reconforte. Y les lleve a buen puerto. Les lleve al fin de ese destino glorioso que Él ha predestinado. Que les dé de su poder para perseverar en la fe, en la confianza. Que el Señor les ayude. En el nombre de Jesús. Amén.